Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luana. Y yo, Kene. Y esto es Fe sin filtros. El día de hoy tenemos un invitado súper especial. ¿Quién es? Álvaro, mi nombre es Álvaro. ¡Producción! Buenísimo. Bueno, el episodio de hoy se trata acerca de vamos a ver un poco de testimonial, ¿no? Uh-huh. Un poco de lo que es seguir a Jesús, un poco de cómo Álvaro entró a seguir a Jesús, cómo decidió seguir a Jesús, y un poquito más que no vamos a spoilear tanto, ¿ok? So, let's Así go. que vamos a comenzar con el segmento de hoy. Pero creo que Álvaro nos podría, siempre le decimos a nuestros invitados, como que contarnos algo curioso de ti que capaz no muchos saben. Un dato curioso. Uh-huh. Yo suelo ser muy callado. Realmente suelo ser muy callado. No dijo eso. Sí, la gente no me cree, pero yo suelo ser muy callado. Soy bastante flemático. No, Álvaro, entonces Eso es un dato curioso. de verdad que Por sí. favor, tráigale el ¿cómo se llama? El de la verdad. Ay, Para ver ay, si está ay, mintiendo, No, por de favor, verdad, de verdad. porque Electricidad. No, es verdad. Suelo ser muy O callado. sea, si Álvaro es flemático, ¿yo qué soy? No, tengo mis picos sociales, pero por lo general soy bastante flemático. ya. Curioso. Muy curioso. ¿Querés algo curioso? Algo curioso. ¿Y te podrías presentar quién eres, cuántos años tienes? Ok. Empezamos arriba, ya. Ya, yo soy Álvaro Concha. Tengo 32 años, aunque no parezca. 32. No, 22. No, 22. 32. No, 42. No, 42. Aún. ¿Cómo me presento? Hoy más que nunca me siento, soy Álvaro Concha, un hijo amado de Dios. Wow. Esa es mi presentación. Y lejos de querer sonar o ser religioso, hoy de verdad me siento un hijo amado de Dios. Wow. Eso. Y va mucho con el tema de hoy porque hoy vamos a tocar un tema que poco se habla, que bueno, no muchos saben o capaz algunos saben, pero Álvaro es hijo de pastores y creciste en una cuna cristiana, o sea, tú ya naciste y estabas en la iglesia, ¿o me equivoco? ¿Fue algo así? Sí, yo nazco ya en un hogar cristiano, ya en Agua Viva. Wow. Y más, incluso a mi mamá le comunican de parte de Dios que está embarazada de mí en la iglesia. Wow. Una líder de la iglesia le dice, oye, estás esperando a tu hijo por si acaso, ya llega tu primogénito, que lo venían buscando. O sea, a ese nivel de arraigo tengo yo con la iglesia y con Dios, ¿no? Tú eres el hijo de Agua Viva. Y yo soy prácticamente hijo de Agua Viva, sí. El hijo pródigo de Agua Viva, uno de tantos, me imagino. Pero sí. ¿Cómo fue crecer con papás cristianos? A ver, en principio, crecer con papás cristianos para mí siempre fue, o sea, nunca vi otra realidad, porque de repente en otras casas puede haber sido que los papás no eran cristianos y de pronto ya el niño nace y se vuelve cristiano los papás y hay esa transición. Para mí siempre fue normal hasta la adolescencia, cuando empiezo a tener amigos que no eran cristianos y empiezo a entrar a sus casas y empiezo a ver que era diferente, ¿no? Era diferente y dije, ok, entonces no es lo mismo que yo veo en casa que lo que veo en otras casas. Entonces ahí empecé a ver esas diferencias y dije, qué agradecido estoy. Y aquí voy a spoiler un poco. Yo vivía en un amor-conflicto en mi casa porque, bueno, mis papás siempre estaban en la iglesia, pero a pesar de ese medio resentimiento que tenía durante la adolescencia, también decía, qué bueno que no veo las situaciones que puedo ver en otras casas, la veo en la mía. No veo a mis papás en la misma situación que otras parejas, ¿no? Wow, sí. Eso es un poco de... Eso es más o menos mi percepción cuando recién cae la moneda de que lo que yo estaba viviendo en casa no era el común, no era lo normal. Claro. Y tú dices de que, claro, no era lo que capaz veías en casos de otros compañeros en la adolescencia, pero ahí donde capaz tú ibas a la iglesia desde pequeño.
me llevaban. Ya, no era por ahí, por No, de chico sí, yo iba feliz, pero ya uno cuando empieza a entrar en la adolescencia, empieza a crecer un poco, ya era más, me llevaban que yo iba, ¿me entiendes? Hasta que ya empecé a tomar mis propias decisiones o ser un poco más como tajante, no sé si tajante o mis papás empezaron a un poco más respetar mis decisiones, ya era llevado, ¿no? Y no es que iba todos los domingos, como la escuela dominical, que ahora es Kids, sino ya iba un fin de semana sí, un fin de semana no. Eso fue más o menos en la adolescencia. La adolescencia. Sí, de ahí ya llega la juventud, que aún la conservo, pero ya Algo es joven, algo joven. algo joven, y ahí ya era más distante el día que iba a la iglesia, ¿me entiendes? Era un domingo sí, 3 no. Se volvió más, Claro, el intervalo más. el intervalo Luego, creció un poco. Un año, ¿no? Y después... Un año, ¿no? 5 años. después, sí. Un domingo. No, mis trabajos, mi chiste. Sí, más o menos fue así. Y entonces, yo creo que acá viene lo extenso, ¿no? Cuando llegas a este punto en la adolescencia, ya eres consciente de que tus padres, bueno, de cómo eran tus padres, cómo se dedicaban al ministerio, cómo vivían en agua viva, ¿no? Servían a Dios con tanta pasión. Y llega esto y tú en algún momento caíste en cuenta y dijiste, o sea, tengo en algún momento ya destinada mi vida. O sea, como que si no hago esto, voy a... ¿Sí? Sí, a ver, yo siempre, como decía, yo vivía durante la adolescencia resentido con mis papás y con la iglesia y por consiguiente con Dios, porque yo casi no veía a mis papás porque ellos estaban en la iglesia. Y no porque ellos me dejaban, sino porque yo decidía no estar en lo mismo que ellos. Pero en el fondo, a pesar de todo este resentimiento, yo decía, ya, yo voy a ser cristiano en algún momento, ¿no? Pero ese algún momento yo lo proyectaba a los 50, 60 años. Voy a vivir la vida loca, divertirme y después ya mi concepto de ser cristiano o ser cristiano, ser pastor, ser líder es como privarte de las cosas chéveres y vivir tipo cuadriculado, ¿no? Y durante mi adolescencia, juventud, fue básicamente eso. Hoy por hoy es totalmente lo contrario, pero si nos remitimos o si volvemos solamente a la adolescencia y esa locura, esa vida locura sin freno de adrenalina, sí era como yo lo veía, ¿no? Y lo vemos dentro también de gente que ya está comprometida en la iglesia, que está pasando por un desierto y dice, o sea, pucha, pero ¿qué tal si hago algo, si me voy un poco afuera? O si, Saco un piecito, un ratito, sí, un piecito ajá, y regreso. Ajá. Pucha, ¿Qué le podrías decir a esas personas? ¿qué le diría a esas personas? Es que realmente no vale la pena. Porque ese sacar el piecito puede que te pueda, o sea, probablemente te vaya a gustar. Sin decir que eso está bien, pero te gusta y después ya no solo sacaste un piecito, sacaste el talón del otro pie y después ¡pum! Y dejas el cuerpo acá y después, uy, me acomodé. Ya, ¿sabes qué? La embarro y ya regreso. Y eso termina siendo una bola de nieve que cuando caes en conciencia estás demasiado metido y cuesta el doble. O sea, ¿para qué te vas a arriesgar y meterte en algo que no te beneficia cuando siempre has estado o cuando sabes cuál es el lado correcto de la historia? Claro, o sea, yo creo que lo había mencionado antes de que es algo, y yo se lo digo bastante a mi chica, le digo, es que lo que no es tan malo no es lo suficientemente bueno. ¿Sabes? O sea, Sabiduría cósmica. Mi cerebro explotó. porque tú dices, no, o sea, ay, pero no es tan malo. Entonces no es lo suficientemente bueno. Porque si fue lo suficientemente bueno, te irías. Completamente. Exacto. Tal cual. Entonces, pero justo me acuerdo que una vez hablamos, creo que acá era como que es que el pecado es sabroso, o sea, nadie lo puede negar. Sí. El pecado te gusta, o sea, el Sí. pecado es algo que te gusta y a tu carne le gusta, ¿no? Entonces, Sobre todo. es eso. Entonces, irte es como que, ya, bueno, un mensajito, ¿no? Una salidita. Una La salidita, última, claro. última, para Como- ya despedirme de la juerga. Para acordarme de que no debo hacer. Entonces, voy así, ya, verdad, qué horrible esto, ¿no? Y regreso, ¿no? Eso no sucede, No. porque una cosa lleva a la otra. Exacto. O sea, y Gene decía, ¿no? Que eso es algo que se me quedó grabado, decía, pucha, o sea, todo crece en lo oculto, ¿no? O sea, y todo crece en lo oculto y en un
momento te das cuenta y decías algo que yo lo he escuchado de varios hijos de pastores que decías, ¿no? O sea, cuando estábamos hablando antes, decías, o sea, es el hecho de decir, o sea, estoy tan dañado con la iglesia que ese daño me convierte en oposición y esa oposición tiene una acción y esa acción es voy a hacer todo lo contrario de lo que dicen que está bien. Por hacerle, o sea, claro, literalmente eso y eso, o sea, eso genera una reacción en cadena de voy a hacer esto en contra de mis papás y al mismo tiempo en contra de Dios y de la iglesia y al final yo creo que estoy haciéndole algo, Le estoy no afectando sé, a alguien cuando a mí mismo me estoy exacto, afectando. estoy siendo rebelde en contra de mis papás de Dios, pero al final el único perjudicado soy yo. Y realmente lo fui, o sea, y a un nivel y una escala que ya les voy a contar que si fuera, o sea, si yo hubiera sabido que iba a llegar a ese punto, créanme de todo corazón que no hubiera ni siquiera hubiera evitado todas las malas decisiones que tomé. Porque a veces de repente, como dicen, una aventura es más divertida si vuelve a peligro. Y esa es la peor necesidad que puede existir. Una vez que toca fondo dices, no hay forma, ¿eh? O sea, es muy necio pensar de esa forma. Y justo, bueno, ahorita vamos a lo del peso, ¿no? O sea, yo creo que esto lo sentimos todos los cristianos, de que llevas una carga más que las personas que están en el mundo de tengo que ser así, tengo que vivir una vida que honra a Dios, pero ahora, ¿qué es la carga que llevan los hijos de pastores, no? De que me están viendo, o sea, la gente dentro de la iglesia me ve, ¿qué puede decir la gente dentro de la iglesia de mí? Y si tú lo viviste en tu tiempo. Sí. Yo estaba en mi época de rebeldía. Yo sabía que la gente, yo me acuerdo que en la época cuando yo era adolescente, la gente, era muy común que me saludaban, No existía Nexa ahí. no existía Nex, ni de lejos. Rex. Eran jóvenes nada más. Y me saludaban, yo llegaba con mis papás a la iglesia y tal, pastor de multitudes, varón, que no sé qué. ¿Y tú? Y a mí no me gusta, ese lenguaje nunca me gustó. No que esté mal, a mí no me gustaba, ¿no? Yo lo sentía muy de adultos. Y eso alimentaba más mi rebeldía. Entonces yo me acuerdo Y te que... comprometía también. Claro, o sea, es como que yo sentía que una mochila bien pesada que no quería, que no estaba dispuesta a tomar, a llevar en ese momento. Y eso alimentaba más mi rebeldía y decía, ok, ¿qué hago? Entonces yo empecé a decirle, mamá, voy a hacer un tatuaje, voy a hacer esto. Y en esa época, en un principio, me acuerdo que ya había Instagram y borré a toda la gente de la iglesia que me seguía. Y y yo me iba afuera, y hacía todas mis tonterías. Y luego dije, aguanta, yo quiero ser rebelde, voy a ser más rebelde. Y me acuerdo que acepté a una persona de la iglesia, que hoy es pastora, que es una amiga mía, Sonia Huachín, la pastora Sonia. Y me acuerdo que la acepté y dije, le tengo confianza, ¿no? Dije, ya, voy a permitir que solamente ella, vea mis historias. Y yo, era intencional en subir mis historias de noche, haciendo mis tonterías. O sea, era mi tonta rebeldía, ¿no? Era así y ahora puedo ver, pues, ¿no? Si era eso, somos en el mundo. Diosidencia, coincidencia de Dios, diosidencia, termina siendo ella mi líder en este proceso ya una vez que yo realmente acepto a Dios. Claro, y ¿no sentiste capaz lo mismo con ella? No, yo sentí una confianza de no juzgarme que fue, y de amistad, que fue una de las cosas que más me impactó cuando yo acepto a Jesús, de verdad, cuando yo decido aceptar o decido, ¿sabes? Le digo, Dios, me rindo, no puedo más, he sido el tonto más tonto de este planeta, intentando llevar la vida con mis propias decisiones, y una de las cosas que Dios me mostró con la pastora Sonia, perdón, es que la iglesia se dejó, yo tenía la percepción de que Agua Viva, que en general la iglesia, cuando yo era adolescente, era una iglesia de gente con terno. Mi percepción era una iglesia bastante más cuadrada, pero era mi percepción porque no estaba dentro realmente. Cuando yo empiezo a hacerme amigo de Rodrigo y Sonia, el pastor Rodrigo y Sonia, empiezo a ver una iglesia diferente, una iglesia cercana, cálida, amiga. Y eso fue una de las cosas que acompañó mi decisión de seguir a Jesús. Wow. Claro, y cuentas algo como que súper, yo siempre resalto esto, y mi líder era así igual, pues, ¿no? Mi líder era muy amiga, pues, ¿no? O sea, ella sabía que cuando yo estaba entrando, porque a mí, o sea, todo fue Dios ya, porque mi pastor me conoce a mí desde los 8 años, 7 años,
porque él es militar con mi papá, entonces lo cambian a Tacna y ahí él me conoce, ¿no? Y yo, 15 años después, llego a la iglesia. Y es como que mi papá dice, oye, Luana está yendo a Lima, tómala, pues, ¿no? Claro. Y en ese tiempo yo no estaba metida, porque, o sea, yo iba a la iglesia con mis papás, lo que te decía, ¿no? De, ya, un change, ¿no? Y ya yo voy a la iglesia, tú me dejas hacer esto, ¿no? Entonces, cuando llega el momento que yo llego, o sea, mi líder fue muy sabia porque ella no era invasiva. Ella sabía lo que yo hacía, pero no me encaraba. Claro. No te encaran al inicio, ¿no? Es como que yo sé, no me la vas a hacer. Lo que pasa es que si te dicen, es que creo que esa es una de las claves, exacto, esa es una de las claves para llegar a cierto tipo de repente a nuestro tipo o a nuestra realidad, a gente con nuestra realidad. Cuando te obligan o te presionan o te encaran, tu postura termina siendo alejarte. Y al final, uno mismo se va dando cuenta que ha estado metiendo los pies. Yo me di cuenta que había estado metiendo la pata. Entonces, fue chévere porque no me juzgaban, sino por el contrario, me acompañaban en mi propio proceso. No lo aceleraban, ni me presionaban, sino, ¿sabes qué? No, tranquilo. Y ellos, es más, yo me acuerdo clarito, ellos me decían, me acuerdo que el pastor Rodrigo me dijo, yo no te voy a apresurar o apretar para que lideres. Yo dije, y me sentí un peso que salía de encima mío, increíble, y yo mismo un día sentí que quería liderar y le dije, quiero liderar. Y él me dijo como que, ¿qué? ¿En serio? Sí, entonces vamos. Y me acompañó. Y eso fue bravazo, porque dije, ok, no me están apretando, están acompañando mi proceso. Porque yo tenía ese trauma de, no quiero ir a grupo, a célula, porque te obligan a ser líder de frente. Y claro, de repente en algún momento me tocó vivir eso, pero hoy por hoy no es así, para nada. Acompaña en tu proceso, es tu propio camino, tu propia velocidad con Dios. Sí. Y eso me parece bravazo. Es eso, ¿no? O sea, es la sabiduría del líder de poderte guiar, ¿no? Pero dijiste algo súper, súper importante ahora que estabas hablando. Dijiste como que hubo un momento de quebranto, ¿no? O sea, yo lo llamo así, que hubo un momento en el que te contaba, pues, ¿no? De que hubo ese tipo de que Dios vino así con todo, ¿no? Y arrancó de raíz. Y fue ese pico, ¿cuál fue ese pico de tu vida en el que tú tocaste fondo, ¿no? Es más, ya no tocaste fondo, ya no había más allá. No, ya estaba, pero al lado del petróleo ya. ¿Qué pasó? Ya llega un momento de mi vida en el que se juntaron todas las consecuencias de todas mis malas decisiones. Entonces yo estaba quebrado económicamente, quebrado espiritualmente, quebrado socialmente. En mi familia, a mí me decían el inquilino porque, o sea, cuando llegaba a dormir, solo me veían para dormir. O sea, me veían llegar y me escuchaban salir. No compartían más. A la hora del almuerzo, yo esperaba que ellos terminen de comer, mi papá, mi mamá y mi hermano, y yo recién ahí bajaba y comía solo y regresaba a mi cuarto si es que tenía que estar en mi casa. Entonces, yo me di cuenta que me empecé además a aislar. Y eso fue un proceso de 3 años, aprox, en los que no sabía conscientemente que estaba incubando procesos de ansiedad y depresión, además de toda la situación que yo vivía emocionalmente, por todo el contexto. Entonces me acuerdo que un día estaba en mi cuarto, termino de dar un examen online y me entró esa sensación horrible de no sirvo, me sentía como un microbio, me sentía mal, me sentía inútil, que no había logrado nada en la vida y hasta físicamente empecé a sentirme mal y salí, me acuerdo, llorando así, corrí de mi casa, yo duermo en el 3er piso, salí corriendo, agarré mi llave, no dije, expliqué nada, tiré la puerta y salí corriendo, pero ese era un llanto en el que te ahogas y me acuerdo que corría como un loquito de verdad, y yo estaba fuera de mis casillas. Y llegué a un parque que hasta ahora no sé qué parque es, no sé qué tan lejos está de mi casa. Y lo único que pensaba en el camino es, necesito acabar con este dolor y con estos pensamientos de fracaso, de inutilidad, de todo. Y lo único que veía era como un túnel oscuro y la única luz que veía era, ¿sabes? Desvivirme. Wow. Pero era porque quería acabar con eso que estaba sintiendo en ese momento. Yo estaba, me acuerdo, sentada en una banquita en un parque y aparte de esa luz vi como un puntito y ese puntito era la idea de llama a tu papá. Y llamé a mi papá y yo para esto, la relación con mi papá,
a ver, no es que, o sea, no había sido muy cultivada porque, claro, ellos estaban por un camino y yo por otro. Entonces me acuerdo que en ese momento llama mi papá estaba en una reunión súper importante, pero casualidad, diosidencia nuevamente, mi papá no suele contestar el teléfono a la primera, siempre se hace de rogar para contestar el celular. Pero en ese momento él contestó a la primera rapidísimo y me escuchó y yo no podía ni hablar porque estaba que no podía ni hablar, al ahogo, el llanto del ahogo y me dice, ¿qué te pasa? Y le dije, papá, quiero hacer esto, no aguanto más, que no sé qué. Me dijo, ¿dónde estás? No sé, y le mandé mi ubicación, me dijo, ahí salgo. Y salió volando y a recogerme y yo digo, o sea, y se lo dije a él hace poco, que yo nunca había orado por él además, paréntesis, yo nunca había orado por mi papá, pero este año tuve esa tarea de parte de Dios, que me la confirmó incluso mi pastor, Pastor César. Ora por tu papá, y cuando empecé a orar por él, yo le agradecí porque además mi papá es como que en ese momento me volvió a dar la vida. Porque literalmente cuando él fue a recogerme, a encontrarme, me salvó la vida. Porque yo ya había tomado una decisión. Entonces, esa fue la base de un proceso que desencadena. No fue ese momento, pero sí Dios empezó a preparar mi corazón en ese tiempo para que 2 meses después yo tenga un encuentro así, literal, brutal y violento con Dios. Así, literal, brutal y violento fue mi encuentro con Dios. Y fue de la manera más vulnerable posible, porque ese momento sucedió, fue muy personal y sucedió mientras yo me bañaba. Que fue que Jesús entró a esa habitación y me dijo, ahora tú me vas a buscar. Y a partir de ahí yo sentí un fuego en el pecho que no se apagó más. Pero así fue literal. Le contaba a ella, yo había puesto música bajito así en el baño para escuchar a los campos de Roche, que mis papás no escuchen, que yo estaba escuchando música cristiana. Y de pronto viene esa voz en el baño, en esta habitación, que dice, yo te he buscado, pero no me respondió, ahora tú me vas a buscar. Y ¡boom! Sentí eso en el pecho y yo pensé que era el celular, que el Spotify estaba, el premium se había acabado, pensé, ¿no? Y ya el campo seguía cantando y la voz seguía sonando. Y me puse a llorar y sentí ese fuego en el pecho y de ahí yo dije, en ese momento corté todo lo que hacía y día y noche, todos los días iba a la iglesia a servir. De hecho, ahí conozco a tu hermano también. Sí. Porque estaba Sí, todos los días época en la iglesia. Todos los días, todo el tiempo en la iglesia. Dejé de trabajar, dejé de todo y empecé a meterme en la iglesia. Y ahí fue donde la cosa cambió totalmente. ¿Cómo fue esa transición de aceptar tu llamado, no? O sea, del llamado que tú habías renunciado, aceptar tu llamado y a lo que empezaste a renunciar por ese llamado. Porque yo recuerdo que, bueno, ahorita no tengo muy bien en la mente, pero tú trabajabas en otra cosa distinta a la de ahorita. En una veterinaria. ¿Cómo fue mi proceso? La verdad es que no tenía mucho que perder y tenía mucho todo por ganar. Wow, sí. Entonces fue un cambio súper radical. Sí, un cambio muy radical, pero, o sea, yo ni siquiera me costó porque no lo pensé 2 veces. Ni siquiera fue una decisión que me costó tomar. Simplemente dije, esto es lo que yo quiero, esto es lo que necesito y para esto fui creado. Así que yo voy con todo y no sabía qué es lo que había más allá, solo veía que el siguiente paso era Dios y siempre el siguiente paso era Dios. Yo no veía más allá, no quería ver, solamente quería... Es como que cuando caminas ese dibujito que tienes la manzanita colgando acá y el caballito que va caminando a hacer... Ya, eso, para mí eso era Dios, era siempre querer buscarlo, lo tenía siempre al frente. No me proyectaba más allá, no me miraba más atrás, era siempre Dios, 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 el hoy estoy viendo a Dios, hoy estoy viendo a Dios y eso era mi caminar, o sea, ni siquiera estaba, o sea, estaba en un momento en el que yo lo único que quería era hoy mismo ver a Dios, hoy mismo sentir a Dios y cada día era, hoy voy a tener un encuentro con Dios, hoy voy a hablar con Dios, yo todo el tiempo estaba en la combi, estaba donde esté, estaba sirviendo, y estaba conversando con Dios. Y he tenido, a ver, en el mismo coliseo he tenido la puerta del almacén, que es una puerta gigante de fierro, se abrió totalmente mientras yo hablaba con Dios y yo estaba cargando una escalera gigante. Y lo que sentí fue un ataque de risa, de alegría, de paz y dije, ¿qué fue? Yo iba a bajar esa escalera para colocarla en el almacén de regreso y se abrió la puerta de par en par. Y yo me acuerdo que empecé a sentir esta cosa extraña, linda,
dejo la escalera y la puerta solita se cierra y dejo un espacio así para que yo salga. Y dije, no puede ser. Y empecé a buscar si estaba la cámara prendida, si había una cámara, algo para... Si alguien había visto la locura que acababa de vivir. Pero cosas así. A ese nivel yo estaba tan conectado. O sea, realmente yo viví ahí el primer amor. Sí, absurdo y violento. Puro. Porque yo no vivía absolutamente para nada más que para estar siempre ahí con él. Es una locura. Wow. Yo creo que hay un momento, porque me ha pasado, que hay un momento donde Dios hace cosas muy locas, o sea, como eso de la puerta. A mí me pasó un tiempo donde eran seguiditas, cosas muy locas, pero era como que sentía como que Dios me decía, soy yo, o sea, realmente soy yo. No te asustes. Sí, Sí, no, tal cual, porque a veces son tan impresionantes que hasta... tan locas. A veces te impresiona al punto de, oye, aguanta. Ujú. Pero nuevamente, después tú empiezas a sentir esa confirmación. Tú, no sé si sientes o sabes que es Dios. Sabes que no es algo que debería darte miedo, que te va a poner en peligro. Todo lo contrario. ¿Me entiendes? Esas locuras de... Y a mí me encanta pensar en Dios como alguien que es chévere. Porque lo es, o sea, chévere, bromista, alegre. No es que a veces lo es. Y que lo es cuando tiene que hacerlo, pero también es un, oye, ¿sabes qué? Lo voy a sorprender. Y hago esta locura que el viento no puede mover esa puerta. Pues si a mí me cuesta empujar esa puerta, el viento no lo hacía. O sea, a ese nivel yo lo veo así a Dios. Y cuando llega este momento en el que empiezas a servir a Dios así con tanta pasión y con tanto fuego hasta el día de hoy, ¿hubieron algunas cosas que te costó perdonar? ¿Y cuál fue como que la más heavy? Que me costó perdonar. Uf, un montón. Más que perdonar, en verdad fue perdonar. Yo tuve que pedirle perdón a la iglesia y a Dios, porque yo los había juzgado y yo me había empecinado en pensar y hablar mal de la iglesia y de Dios, por este resentimiento de que necio y tonto de que la iglesia me había quitado a mis papás cuando había sido mi propia decisión de alejarme de mis papás para no estar de acuerdo con ellos. O sea, y eso tiene un trasfondo, tiene un fondo un poco más denso, que era el aceptar todo lo que conlleva ser cristiano y estar bajo la cobertura de un pastor, bajo la corrección de unos líderes, ¿me entiendes? Y a mí me costaba mucho el recibir un no, una corrección, ¿me entiendes? Y era como, ok, porque siendo sinceros, yo no estaba acostumbrado al no. Yo sabía cuáles eran las reglas de mi casa, pero en mi casa. Fuera de mi casa yo hacía lo que me da la gana. Y yo casi ni siquiera estaba en mi casa. Entonces yo sabía que yo ya no recibía no de parte de mis papás porque sabía que no había cosas que no debía hacer en mi casa. Pero ya en la iglesia era un tema de integridad. Y ahí recibir muchos, oye, no. O el mismo hecho de yo mismo saber que no debo hacer eso y renegar conmigo mismo. ¿Por qué? Pero ok, listo, yo tomé la decisión. La corrección a mí me ha costado y me sigue costando. O sea, realmente yo creo que esa es una de tantas cosas que es un proceso eterno. Pero entiendo hoy con un poco más de madurez que la corrección es básica y es algo con lo que tengo que lidiar siempre. Sí, la corrección es tu pan de cada día. Y es literal. tan pesado. Nuevamente, ahí trabaja mucho el orgullo. Sí. En la corrección se trabaja mucho el orgullo. Sí. Y a mí me cuesta, es algo que me cuesta. Sí. Es una batalla. Entonces nos dices que o sea, lo que era lo más fuerte era tipo pedirle perdón a Dios y a la iglesia, ¿no? Por lo que habías hecho, lo que habías pensado, lo que habías dicho, ¿no? Y después de perdonar y sanar, ¿no? ¿Cómo fue este proceso o qué hiciste para cambiar el enfoque? Porque, ¿sabes? Cuando estás en el mundo tienes hábitos. Y sacar hábitos, a mí personalmente fue una de las cosas que más me costó. O sea, y no hábitos de que, oye, no, que voy de fiesta, no, hábitos de día a día, ¿no? Tipo de renunciar a dormir no sé, te tirabas 9 horas durmiendo, ¿no? Levantarte, Ahora, ¿no? 2 horas devocional. 2 horas devocional, orar, ¿no? O sea, ¿cómo hiciste eso? O sea, yo siento que es el momento en el que ahí más mueres a ti, ¿no? O sea, porque estás solo, o sea, ahí no tienes a alguien que te diga, oye, ya, hora del devocional, oye, ya, hora de que ores antes de comer, oye, ya, hora de que, ¿me entiendes? No hay. A ver, me costó
la disciplina sí, pero creo que mi principal batalla fue el tema de mi vocabulario. Pucha, Sí, me lo mi imagino. vocabulario. Yo, si soy sincero, papá, perdón si me escuchas, yo decía muchas lisuras. O sea, yo, una oración de 10 palabras tenía 8 o 9 lisuras. Ahora, hay muchos que tienen la duda de, ¿decir lisuras está mal? Claro que está mal. O sea, sí, yo creo Si que no está mal. o sea, si lo que dije, ¿no? O sea, si no es, o sea, si no es totalmente malo, entonces, Tal cual. perdón, lo dije mal y me dijiste Sí, tal pero cual. yo te entiendo, no, es que yo te entendí como el chavo, como el chavo. No, yo te entendí, o sea, si no te construye, Ya. te destruye. Mm. ¿Me entiendes? Y sí fue una lucha, yo me acuerdo que me duró bastante tiempo, pero ¿cuándo fue mi regla o el termómetro cuando me iba a jugar fútbol? Ah, Con los Y ahí- hermanos de la iglesia, ¿o no? No, todavía no estaba, no, pero yo tenía que aceptar las pichangas de la iglesia cuando ya esté dominado eso. Ah, Claro. si no se le salía. No, güey. si no, imagínate, está en la iglesia y está hablando esas tonterías. No, cuando ya yo renegaba con otros o conmigo mismo y ya no soltaba la lisura. Aún aquí, o sea, sobre todo aquí, ¿no? De porque- la A a la Z. Abuela, tatarabuela y No, todas las madres. pobrecito, sí, no, yo me he destruido gente, pero perdónenme, gente. No, y lo peor es que yo soy todo chiquito, ¿no? Si yo me creo, pues, yo me creo así cuando entro a jugar. Entonces, yo me peleaba con todo el mundo. Pero sí, mi termómetro fue cuando un día salí de jugar, después de muchos partidos en los que salí y decía, pucha, todavía tengo que trabajar porque yo insultaba y decía lisuras en mi cabeza, ¿me entiendes? A veces ya no las verbalizaba, pero si están acá, en cualquier momento se pueden salir. Pero yo me acuerdo clarito que un día estaba jugando en una canchita en Ate, en el Monumental. Me acuerdo clarito porque me sentí orgulloso de mí mismo. Porque dije, ok, hoy día, a pesar de que he renegado como hace mucho no renegaba, ni siquiera pensé en una lisura. Y dije, ok, fue mi pequeña gran batalla. Y dije, ok, listo, vamos avanzando. Creo que fue eso. Esa fue una de tantas luchas, la disciplina. El orar, para mí no fue un hábito Costó. que se me hizo tedioso, sino más bien fue un proceso bonito. Porque yo no podía orar. A mí no me salía a orar, sentía que era un loquito. Entonces, ¿qué hice? Tengo 4 gatos. Y antes de darles de comer, hacía como que... Antes de comer, los gatos, todos hambrientos, pues no se acercaban. Y yo, ay, qué lindo, ahora sí me quieren. Entonces, no, antes de comer vamos a orar. Y yo hacía que oraba por ellos, para que coman. Entonces ya iba a mi cuarto y decía, ya, ahora sí, vamos a orar. Pero no puedo, puchi, no me salía. Eso como que... No me sale. Y después pensaba, pero si ya oré con los gatos, o sea, eso al final es una oración. Y eso fue un proceso de también un par de meses, hasta que un día llegué a mi cuarto y dije, ya, hoy día sí voy a orar. Y empecé a orar y mi oración pues no duró más de 10 segundos. Pero me fui a mi cama, o sea, de ahí me tiré en mi cama y dije, ok, señor, ya oré, ya conversamos. Listo. En mi cabeza, ni siquiera verbalizaba. Y después, al día siguiente, nuevamente, ya mi oración duró 30 segundos. Y después empezaron a suceder ciertas situaciones y mi oración empezaba con renegar. Pero te juro, Dios, que yo intento, pero la gente no se deja amar. Yo me acuerdo que me decía, tienes que amar a la gente, pero no se deja, pues no se deja. Yo renegaba así. Y de pronto me di cuenta, oye, estoy orando. Perdón, y empecé a hacer, Dios, tú sabes que yo te amo, pero es que a veces no se deja, no, me siento así. Y empezaba a hacer una conversación. Y hoy por hoy ya esa comunicación con Dios, o sea, yo le digo papá, o sea, para mí es papá, porque algo que aprendí el año pasado es, Dios literalmente es nuestro papá. Y cómo un papá espera que su hijo le hable. De la manera más cercana y coloquial. Con mucho respeto, sí. Hay momentos en los que es una conversación, y después me tiro en mi cama y estoy escuchando, o me quedo en silencio. Y hay otros momentos en los que es simplemente arrodillarme y cerrar los ojos. Y algo que aprendí del libro de Itiel Arroyo, que para mí fue clave, es poner una silla ahí. Ojos cerrados, ojos abiertos, sea lo que sea, yo pongo una silla ahí y no limito a Dios, a Jesús, a Dios que esté sentado en ese lugar, pero es un símbolo de que siento que ya está ahí. Y realmente
es una conversación de ida y vuelta. Porque, nuevamente, hay momentos en los que yo estoy pensando algo y es como que un pensamiento que interrumpe el mío. Dije, listo. Ujú. Y a veces es una cachetada al cerebro porque, ay, estás haciendo esto. Y cuando me estoy bañando, es uno de los momentos más, así, más absurdos. Incluso a veces, el tiempo de ducha es el momento en el que más converso con Dios que en el propio devocional. Sí, Es mi bueno, momento más íntimo. Es como, y a veces yo tengo una libretita chiquita y ahí anoto todo. No tengo cómo anotar ahí. Entonces trato de recordar así, pero son tantas cosas a veces que no llego a anotar todo, pero sí es mi momento más íntimo y cuando manejo solo, que también es un conciertazo. Empiezo a veces en la vía expresa, justo a la altura del Nacional, cantando así solito en el carro, lunas arriba, oraciones y me pongo a llorar. Y después tomo conciencia y uy, la gente, ¿qué estará pensando? Me están terminando acá en el carro, con el teléfono, ¿no? Yo estoy cantando y llorando. Me Wow. desvié. Pero justo, bueno, yo recuerdo esa etapa donde empezaste a ir a la iglesia y luego... Ahí nomás nos conocimos. sí, ahí nomás nos conocimos y conocía más a Juan Diego. Claro, que pasábamos la noche entera montando Montando. los escenarios de la iglesia. Y tomaste la decisión de irte a Brasil por un año. Fui enviado. ¿Y cómo fue esa decisión, aceptar de ser enviado a Brasil un año y cómo te ayudó en tu relación con Dios? Porque Ya. regresaste... No, olvídate. Ajá. Fue mejor. Cuando me dicen, Álvaro, te tienes que ir a Brasil, te vas a ir a Brasil, yo dije, amén. Wow. Aunque no entendía bien el contexto, aunque significaba para mí dejar todo lo que ya durante un año en la iglesia, en Dios había construido, ya tenía 2 trabajos, ministerio, servía, y dije, ya el avión está despegando, dije, ya estoy, y acá nadie me para. Y irme a Brasil un año era dejar todo a los 30 años, 29, 30 años. Pero fue una obediencia. Wow. Mi pastor me dijo, ¿te vas? Y yo dije, amén, me voy. Y aunque significaba dejar mucho y tal, yo fui en obediencia. Ni siquiera sabía bien a qué estaba yendo. A pesar de... Y encima era un idioma que no sabía. Yo llegué a Brasil, pisé Brasil con 4 clases de portugués. Los colores, los días de la semana, los números y hola y chao. No sabía más. No sabía ni comprar pollo. Fui al mercado a decir, quiero pío pío para comer. Porque no entendía, porque pollo ni siquiera se dice pollo en portugués, se dice frango. Y no sabía comprar. Y esos 2 primeros meses fueron de adaptarme tanto al idioma como a saber a qué estaba yendo. Y lo primero que llego dije, ok, me van a decir, ¿de qué trata este college? El ICE College. De hecho, yo estoy con el polo. Sí, estoy con el polo. Emoción. De casualidad. Ala. ICE College. Ahí está. Los amo. Y lo primero, yo llego buscando una respuesta y lo primero que recibo es otra duda. Me dicen, aquí no es una escuela para pastores. Y yo como, ya, entonces, ¿qué es? Lo vas a descubrir. Pero yo me acuerdo clarito, la primera vez que subí y pisé ese auditorio. La piel se me puso de gallina y solamente quería llorar. Solamente quería llorar y dije, ok, no entiendo qué hay, no sé qué va a pasar, solo sé que el Espíritu Santo está fuerte aquí y yo no estoy aguantando más. Y solo quería llorar y me acuerdo que ni siquiera temblaba, yo sentía cómo me vibraba, como cuando estás al lado de un parlante grandazo, me vibraba toda la espalda. La columna, como que me vibraba todo el cuerpo. Y ni siquiera había empezado, ni siquiera habían prendido los parlantes. Pero es la presencia de Dios desde el primer día que yo pisé. Fue absurdo. Y luego lo que vino ahí todo el año pasado fue... O sea, literalmente separé un año solo para Dios, solo para conocer a Dios, para estudiarlo. Viví y experimenté cosas que nunca hubiera experimentado. Fui lleno del Espíritu Santo. Por primera vez caí en el Espíritu, pero así fue absurdo. Yo me acuerdo que estaba orando, simplemente estaba orando. Y alguien me tocó así, solamente hizo así, una pastora. Un pastor tocó así mi mano y me fui al suelo así, ¡blum! Y sentía que el cielo me aplastaba y yo, o sea, el peso
de lo que sentía no me permitía moverme. Y ahí tuve un encuentro nuevamente, la segunda vez que yo escuché así, audiblemente, la voz de Dios. Y yo empecé a ver a Jesús. Y fue así la experiencia más maravillosa porque lo pude ver, conversé con él, me abrazó, sentí un beso de él y sentí su olor. Y fue así, fue una experiencia que es irreproducible. O sea, no tengo cómo, me encantaría poder sacar esa memoria, ese recuerdo y ponértelo, porque es la expresión máxima de sensación de amor. Y yo me acuerdo que daba vueltas y lloraba y me reía y me quedaba quieto y nuevamente me ponía a llorar y conversaba con él. Fue así una experiencia increíble, increíble, increíble. Ahí Dios habló conmigo, me confrontó. Me acuerdo que yo sentía pues, que por épocas me abrazaba y por épocas me cacheteaba y me decía, tienes que arreglar esto. Y yo, sí, así, señor. Y me ponía a orar y me ponía a ayunar. Y por momentos sentí el espacio, el tiempo sin escucharlo. Y decía, una semanita ya pasó y no te escucho, no te siento. Y ahí es donde un pastor nos dice, yo sentí que fue directamente Dios para mí. Cuando alguien habla bajito y susurra, ¿cuál es la acción inmediata que tienes que hacer para escuchar? Acercarte. Y cuando Dios habla bajito, o cuando no le escuchas, no significa que tengas que reclamar o parar. Al contrario, tienes que ser más intencional y acercarte más a Dios para escucharlo. Entonces dije, ok, entendí ese silencio y empecé a meterme más y a leer y a estudiar. Y creo que eso formó un hábito en mí y una manera de vivir diferente. Porque ya todo lo pienso y siempre estoy meditando, siempre estoy pensando en Dios. Siempre estoy escuchando podcasts, siempre estoy escuchando música. Ya la música, ¿ves? La música secular, que para mí también fue una lucha, totalmente salió del chat. De hecho, si tú entras a ver todos mis playlists, son netamente cristianos. ¿No te costó? No. No me costó, es que hay un testimonio ahí también. El momento, justo en diciembre, yo acepto a Jesús el 8 de diciembre, en la convención de Agua Viva. El 11, perdón, que cada domingo se vence mi Spotify Premium, el anterior. Cuando intento renovar, porque es un plan familiar con mis papás, mi hermano envía la dirección, la invitación, y con esa cuenta que tenía mis playlists mundanos, no podía entrar, es imposible, me salía que no se podía. Y tuve que crearme tuve que usar mi otro correo para empezar. Y ahí dije, de cero. Listo, de cero. Entonces ya no voy a embarrarla. Y de ahí tengo ese playlist. O sea, hasta eso es parte de mi testimonio. Y Dios sabe qué tan importante para mí es la música que yo me hago escuchar. Para mí tiene mucha influencia. Porque una administración puede... Cuando yo escuché Es Él en portugués por primera vez, recuerdo todo el día, me la pasé llorando en una esquina ahí en la iglesia en Brasil. Ministrado, llorando así, los ojos los tenía así. A ese nivel de influencia tiene la música en mí. Por eso que tomé la decisión tajante de, ¿sabes qué? No vuelvo más a la música mundana. Porque entendiste el poder de escuchar Sí. a oraciones, ¿no? El poder de escuchar adoraciones, tal cual. Sí. Álvaro conoce a Álvaro y sabe que si yo me pongo a escuchar música del mundo, me voy a disparar a los pies. Conozco el nivel de influencia. Conozco mis límites también. Algunos, ¿no? O sea, es increíble porque, o sea, yo también estoy en el mundo y yo me acuerdo que, bueno, una de las cosas por las que yo llego a conocer a Dios es porque me quería quitar la vida, pues, ¿no? Y fueron años de lucha, de terapia, yo iba a terapia psicológica desde los 6 años, o sea, toda mi vida, ¿me entiendes? Toda mi vida. Y me acuerdo que para mi mamá era un trauma que yo iba sola, o sea, porque sonaba el teléfono y mi mamá decía, Luana se ha muerto. Algo pasó. Siempre. Mi mamá iba al teléfono y decía, algo le ha pasado. O sea, y yo me acuerdo que yo me voy a vivir sola y antes de irme sola a vivir, mi papá habla con la psicóloga y le dice, y yo le dije a Patty, me acuerdo, mi psicóloga se llama Patty, ¿estás viendo esto?
Y Patty le dice, y yo le digo, Patty, prométeme que le hace a mi papá que me puede vivir sola. Prométemelo. Y me dice, has mejorado varias cosas. Y luego ahí entra el bichito del enemigo, ¿no? Y me dice, no, es que tú... Y ya bueno, me diagnostica un montón de cosas. Vamos del psiquiatra, el psiquiatra le dice a mi papá. O sea, el diablo me había arruinado mi pasado, mi presente y mi futuro. ¿Sabes cómo mi futuro? O sea, dije, Luana, ¿cómo te arruinó tu futuro? Me dicen, ya, tienes tal diagnóstico. Si tú no tomas estas pastillas... Estaba con mi papá y me dice, si no tomas estas pastillas, te vas a morir. O sea, un día te vas a agarrar y te vas a matar. Y yo no, y mi papá, ay, me acuerdo que me rompió el corazón de 1000 pedazos. Mi papá le dice al psiquiatra, ¿cuándo se va a curar? ¿No? ¿Cuánto tiempo? Y él le dice, nunca. Y lo más probable es que si ella tiene una hija mujer, porque este diagnóstico tiene esa comorbilidad genética, le va a dar. Y yo dije, nunca me voy a casar, porque si tengo una familia y tengo una hija, le voy a pasar esto. Entonces ya estaba maldito todo mi futuro, ¿me entiendes? Y fue fulminante para mí. Y yo me acuerdo de cuando la pastora de Tacna me entra Me acuerdo que un día yo tuve... Eso nunca lo conté antes en el podcast. Yo tuve 3 intentos de suicidio. 3. O sea, 3. Y me acuerdo que en el penúltimo... mis papás ya no sabían qué hacer. O sea, mis papás ya... No sabían si amarrarme en la casa, cerrar las puertas, no sabían qué hacer, literalmente no sabían qué hacer porque mis papás me habían quitado aretes, vidrios, claro, me quitaron todo lo posible para que yo me pueda, ¿no? Y me acuerdo que yo siempre encontraba la manera, y una noche, una madrugada, me acuerdo que yo había decidido ya, pues no. Esa noche mi papá ya estaban dormidos, yo había planeado absolutamente todo. Y no sé cómo, yo siento que fue Dios ya. Mi papá se levanta en la madrugada y me encuentran a mí ya, no, súper mal. Y me llevan así, tipo moribunda, literalmente. No me llevaron al hospital, no, me llevaron de la pastora. Y yo solo me acuerdo en la casa de la pastora, así como que tengo flashbacks de ella sentada ahí, mirándome, y empieza a orar por mí, ¿no? Y me dice, cierra los ojos. Y yo me cierro los ojos, ahí está como, ya empezó ya de nuevo, ¿no? Y yo solo me quería ir de ahí porque quería terminar con lo que había empezado. Yo estaba decidida. Y llega ese momento en el que... Lo único que me acuerdo de esa noche es que me dicen, ¿no? Yo te llamé desde el vientre de tu madre, ¿no? Y te nombré profeta de la nación. Y fue como que yo dije... Es lo único que recuerdo de esa noche. Y yo sentí algo en mi corazón como una vibración, pero quedó ahí, ¿no? Esa fue la primera vez que yo sentí a Dios, que Dios como que me tocó, ¿no? De, oye, estoy acá, ¿no? Y es loco porque lo que dices es lo que pasa, ¿no? Es como que entra alguien a tu vida que no sabes cómo, ¿ya? No sabes cómo Dios lo hizo, porque estoy diciendo, mi papá nunca contestó el teléfono hasta esa vez, y de ahí no se repitió. Ese es el mayor milagro, que ella contestó el teléfono. De ahí se demora 15 llamadas en contestar. Sí, y en ese caso fue igual, ¿no? O sea... Y la última vez que pasa todo esto, me acuerdo que estaba lloviendo y toda la cosa. Y, fue Dios que literalmente una amiga, me encuentra. Y cuando llegamos a la clínica, el doctor dice, ¿no? Pasaban 2 minutos más y ella no estaba acá. Y ahí fue cuando yo conozco a Dios y todo. Y doblo mis rodillas, ¿no? Porque a mí me frustraba que ya sabía quién era Dios, pero yo decía, ¿por qué yo no lo siento cuando mis papás lo sienten? Me frustraba tanto. Y un día literalmente doblé rodillas en mi cuarto y le dije, así en simples palabras le dije, yo quiero conocerte, yo quiero que me pruebes que eres todo lo que mis papás dicen que eres. Si tú me pruebas eso, yo te juro, así le dije, que te sirvo por el resto de mi vida. Qué atrevidos somos, ¿sabes? Yo también he hecho lo mismo. Y ya, pues doblé rodillas y me acuerdo que ese día yo estaba llorando un mar de lágrimas, sentía que me estaba muriendo en vida. Además, mi mamá estaba súper enferma, no tenía cabeza para acompañar a mi mamá al doctor, se fue sola, me acuerdo, y yo lloraba, ese día lloraba, de que sentía que me estaba muriendo y que Dios no me respondía y que no me estaba, ¿no? Dormí y al día siguiente que me levanté, fue como, arrancó así ese dolor, pero lo tiró, ¿me entiendes? Y fue como que yo dije, wow, y dije, ahora me toca hacer mi parte, ¿no? Tú hiciste la tuya, me sorprendiste de forma sobrenatural, ahora me toca hacer mi parte, ¿no?
Y yo te entiendo porque, o sea, mis papás también lideran, pues, y toda la cosa. Entonces yo iba los domingos después de mi juerga, ¿no? A la iglesia, y mis papás todavía se sentan adelante, pues, ¿no? Mi mamá en alabanza, todavía pedía Luana, grábame. Pucha, peor, ¿no? Con lentes de... Bueno, no, mamá, todavía. Yo con lentes, y encima me decían, yo decía, Dios ha tenido tanta gracia conmigo, o sea, de verdad me decían, Luana, es más, me llevaban a Kids, pues, me decían, Luana, tú eres buena con los niños. Yo con un ojo medio cerrado. Tú estabas Chicos, vamos a orar. oliendo a chela. Dormía a todos los niños, ¿no? Pero, o sea, era súper loco porque, o sea, es como que Dios, cómo Dios me usó en mi peor temporada, ¿no? Pero bueno, en este momento cuando pasa todo esto y toda la cosa y negocios de mis papás, a mí me decían lo mismo, pues terminaba el servicio, profeta de las naciones, ¿no? Así, ¿no? Futura pastora. Y yo estaba como... Y encima me decía, mamá, tengo hambre, vamos. mamá, me duele el estómago. No, pero yo era fresca, o sea, yo era fresca, de verdad. Y cuando ya me convierto y todo, al llegar a Lima, ¿no? Mi pastor, todo lo que pasa, me encuentro, todo, ya yo me meto más con Dios me sana y todo. Y yo regreso a Tacna, pucha, no sabía cómo verlos a la cara, pues, ¿no? Ya todos ellos me siguen en Instagram. Entonces ya habían visto Ya que yo estaba... que... Y yo decía, y ahora y siempre que hablo con ellos, pues, cuando voy a Tacna, les digo, les he costado bastante, ¿no? Les he costado bastantes oraciones, ¿no? Totalmente. Y es increíble porque son personas que Dios pone en tu vida que siempre creyeron en ti. Eso, imagínate cuánto tiempo han orado esas personas, tus papás, para que estemos viviendo lo que estamos viviendo ahora. Mis papás han orado 30 años. Yo al mes me cansaría de orar por algo que no veo. Pero la oración de mis papás, de mi mamá, Constante. han sido 30 años orando para que yo recién empiece a vivir lo que ellos están viviendo. Literalmente. La oración de uno de los padres Es poderosa. Y complementando a lo que comentabas hace un toque del amor de Dios y que tú querías vivir o amar a Dios como tus papás lo aman, yo algo que aprendí, espero no suene herejía, pero es que... ya estamos acostumbrados. Es que uno ama a Dios cuando entiende cuánto es que Él te ama. Tú cuando entiendes cuánto Él te ama, porque a pesar de todas las barbaridades que uno hace en contra, consciente o inconscientemente de Él le agarra y viene y te dice, ¿sabes qué? Yo te amo, te abrazo y te voy a hacer vivir lo mejor de tu vida. Cuando tú entiendes eso, dices, humanamente es imposible. Cualquier persona se llena de rencor al primer insulto, a la primera acción en contra de Él. Pero Él no, Él lo contrario, Él te abraza, te besa, te arropa, te baña, te limpia y te dice, yo te voy a hacer vivir a pesar de todo lo que me has hecho. Te perdono. Ay, cuando entiendes todo eso, dices, escucha, ¿cómo no voy a amarlo? ¿Cómo puede ser tan...? Y algo así, yo digo, ¿cómo puede ser tan lindo? Es imposible, o sea, es humanamente o, no sé, razonablemente imposible ver eso en una persona, en alguien que me ame tanto. ¿Cómo puede ser Y creo así? que esa es la batalla más grande, ¿no? Porque a veces cuando entras dices, o sea, es que no puedo entender cómo me ama con todo lo que hago, con todo lo que digo. Me desespera a veces pensar, y eso me hace sentir a veces más como, qué necio, necesito ser mejor. Sí, y es una batalla, ¿no? Yo creo que todos los días, ¿no? Cuando vas a la cruz y dejas tus cosas, ¿no? Pero o sea, es increíble cómo eran tus papás porque, o sea, yo llegaba de mi juerga a las 4 de la mañana, pues, mi papá tenía el teléfono reventado de llamadas, ¿no? Ya 4 de la mañana. Con el pan. Con mi papá ya a punto de sacarme el ancho, ¿no? Al inicio, ya después ya. Solo oraba. Ya se cansó de renegar, Sí. empezó a orar. Eso es peor. Sí. Cuando ya te empiezan a tratar como que ya, o sea, ya cuando ya Literalmente no se molestan. tú dices como que ya, o sea, es que ahí ya se te fue tu freno. O sea, ahí ya fuiste, No, o sea, ahí te vas con todo. Ya tú sientes que ya tiraron la toalla contigo y Y o eso sea, es bueno, ¿ah? lo En el último mundo eso es bueno. Ya toca- se cansaron ya. Les toca, lo único que les queda es orar. Ahí tú dices, pucha, ya se rindieron conmigo. Y es Y un eso es sentimiento feo. de culpa, pero al mismo tiempo es como cuando estás viviendo en el mundo y dices, ay, por fin, ya no me van a pedir a la iglesia, Claro, ¿no? por un lado dices, Y después cuando, o sea, yo ahora, Luana ahora mira a sus papás, ¿no? Yo llegaba, 4 de la mañana, abría la puerta de la sala porque tenía sed, obviamente, que tomar agua. Y mi papá estaba doblando rodillas así y no se levantaba cuando me veía. Estaba de rodillas así, alabando, adorando, ¿no? Así, llorando, ¿no? fuerte. Y yo llegaba, borroso lo veía, pero entraba y Qué y raro no le duerme, entendía. qué raro duerme. Sí, ¿qué fue? Dios mío, Dios mío. ¿Está cómodo?
Y luego después de todo eso, y ahora lo veo, y yo lo veo a mi papá, y literalmente yo digo, papá, le digo, papá, te amo, o sea, gracias. Yo, de verdad, oportunidad que tengo, o sea, mi papá no me deja mentir, oportunidad que tengo, le digo gracias. O sea, estamos comiendo, no estamos hablando del tema. Yo salgo de mi cuarto y le digo, oye, gracias, pa. Gracias, ma, gracias porque nunca gracias porque me llamaste, gracias porque estuviste ahí para mí, ¿no? Y es como que, y sabes, y más, creo que más cuesta cuando tienes hermanos. Si tú eres solo, ¿no? Es como que ya, Ya, pues nadie me mira, soy yo solo. Pero cuando tienes hermanos... Y tus hermanos te siguen, ellos hacen cosas, aprenden cosas sin que les enseñes. O sea, yo veo actitudes de mi hermano que veo en mí y digo, simplemente por estar cerca. Y a veces ya hay cosas que yo hablo, digo, y de él, porque simplemente, no porque yo quiera ser como él, no simplemente porque estamos cerca, o sea, es mi hermano. Entonces a mí me cayó esa ficha en el colegio. Entonces yo trataba de hacer mis cosas alejado de él. Porque claro, tienes la responsabilidad de que, no sé, yo soy mayor. Entonces él siempre me estuvo observando, él siempre estaba cerca a mí, siempre estaba detrás mío. Entonces ahí... Dejas las huellas y ellos la van pisando, ¿no? Tal cual. Y yo, o sea, yo me acuerdo una cosa que siempre le digo a Luisiana, le digo, escúchame. Saludos, Luciana, un saludo. Luisiana. Mi causa. Y Luisiana, siempre que hablo con ella, le digo, eres muy afortunada, porque estás conociendo a Dios muy joven, le digo, ¿no? Y yo le digo, Luisiana, le digo, tú me has visto llegar a la casa. O sea, tú me has visto llegar mal, tú me has visto pelear con mis papás, tú me has visto, ¿no? Ese cuadro que tengo ahí y el que tengo arriba que dice, cuida tu cuerpo, el templo de Dios, Luisiana ella me mandaba los versículos, me mandaba cartas donde me decía, te amo, sigue luchando, Dios está contigo. O sea, tiene una fe que ni yo la tenía. Luisiana desde pequeñita. Claro, ella estuvo desde pequeña, ¿me entiendes? En la iglesia, y ella me mandaba sus cartas con su letrita que hasta ahorita le da roche que muestre porque escribía feo, pero me decía, te amo, tú puedes, nos vamos a ver pronto, tú puedes. Y esas palabras de, tu cuerpo es el templo de Dios, o sea, yo le he dicho, o sea, tú no sabes cuántas veces, yo estaba a punto de hacer una tontera, miraba su cuadro con el versículo y decía, tengo a alguien atrás que cuidar. Y yo le decía, yo siempre que la veo le digo, es que, y yo le decía, tú no sabes todo lo que Dios tiene para ti porque estás siendo muy obediente. Siempre la felicito, siempre estoy ahí, ¿no? Y ella me ve ahora y hemos llegado a... Es que es alucinante, ¿ya? Porque cuando Luisiana se quedó todo el verano acá, fue a su campo y toda la cosa, y compartir con tu hermano de Dios no se compara nada. O sea, así sea tu mejor amigo de la iglesia, ¿no? Es como que Luisiana, con su corta edad, estábamos haciendo el deo, y me decía, no, es que yo creo que se refiere a esto y a esto. Y yo no tenía ninguna idea. Yo leí el versículo y me quedaba y decía, ¿pero qué me quiere decir Dios? No. Y Luisiana me dice, Luana, es que en amigos no te das cuenta y cuando tienes un amigo que no... Y ella y yo... Wow. Espérate, para mi próxima prédica. Es bravazo porque los niños, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero los niños son como que recién bajaditos. Ellos no han vivido cosas que argumenten o que corten su comunicación con Dios. Ellos no son conscientes de la conexión que ellos tienen, porque ellos recién acaban, son recién bajaditos del cielo, ¿me entiendes? Entonces, a veces, de hecho, nosotros cuando vamos creciendo y vamos viviendo cosas, vamos empezando a argumentarnos, empezamos a bloquear esa conexión, esa señal con Dios, con el cielo. Pero los niños no, ellos simplemente hablan, dicen, te lanzan esos mensajes y de repente no son ni siquiera del todo conscientes de por qué o qué. Y se dejan usar, pero... Eso, tal cual, a eso voy. O sea, simplemente les nació porque vino eso a su cabecita y te lo entregan y al final termina siendo demasiado significativo y hasta salvador para ti, porque es un mensaje, o sea, están siendo directamente una conexión del cielo con nosotros. Y pasamos ahora, justo mencionabas algo de cuando entiendes cómo Dios te ama, puedes amar a Dios. Así lo mencionaste, creo, ¿no? Uno empieza a amar a Dios o uno siente el amor de Dios cuando entiende cuánto es que Él te ama. Exacto. Eso. Sí. Y me parece que es un tema importante porque cuando entiendes eso, empiezas a vivir en el propósito que Dios tiene para tu vida. Amén. Entonces, ¿tú cómo experimentaste eso cuando viniste de Brasil y empezaste a vivir en el propósito que Dios tiene para tu vida acá en Perú, después de, por así decirlo, un encuentro de un año, de aislarte solamente en Dios y ahora venir a la sociedad, a Jerusalén? A la realidad. Y experimentarlo, ¿no?
yo salí de Brasil, salí de Narnia. Como que de Narnia regresé al mundo real. Y la respuesta ahorita es, aún sigo viviendo en ese proceso. Primero fue un desierto y yo se lo comenté directamente a César, a mi pastor, el pastor César. Me sentía mal, como les contaba detrás de escenas, o sea, yo regresé y yo volví con expectativas arriba y la realidad es que nada de eso se cumplía, o sea, Dios tiene otros planes. yo tenía otros planes, yo pensé que yo había regresado ya de frente para el púlpito, ¿no? No sé, arriba. Graduado de pastor. Sí, yo ya estaba, pues, en mi cabeza era así y la realidad es que no, o sea, tuve mi shot de realidad que ha sido muy útil. Y sigue siendo el proceso, o sea, a ver, yo estaba súper tipo triste y algo así, o desmotivado cuando regreso hasta hace unos cuantos meses, porque, claro, mi choque de expectativas hizo que yo me resienta nuevamente, que yo me apague un poco, y aunque yo seguía siendo fiel y yendo a la iglesia, tenía ese como pesar, ¿no? Esas pocas ganas. Hoy por hoy, ya Dios esperó, o Dios me dijo, ¿cómo pretendes volver a escalar o volver a tener éxito si no vuelves a ordenar tu vida? Porque claro, allá era bien fácil, lo único que tenías que hacer era buscarme. Y cumplió su propósito ese tiempo. Pero acá ya no puedo enfocarme 100% a solamente estar metido llorando. Porque ahora tengo también, además de orar, tengo que trabajar, tengo que cumplir con obligaciones, la vida misma, ¿no? Entonces, y eso implicaba, en primer lugar, ordenar mi vida espiritual teniendo un líder. Y es cuando yo dije, ok, Dios, antes de esto, ¿sabes qué? Si hasta tal fecha las cosas no andan, yo me regreso a Brasil. Malcriadazo. Y recuerdo que el pastor Sergio me dice, ¿y con quién estás? ¿Quién es tu líder? Y yo, avergonzado, le dije, todavía no decido. Y me dijo que tenía que decidir en esa semana. Y eso me hizo reflexionar y fue como me hizo tanto ruido que yo me quedé pensando en mi casa, ¿no? Después todo ese domingo en la noche, como, ya, mañana mismo converso con el pastor César. Me acuerdo que el lunes le pedí para conversar, el martes conversamos, él me dijo, él feliz de recibirme y a partir de ahí las cosas empezaron o sea, de manera así, es como que se activó un switch, porque claro, ya con mi cobertura espiritual las cosas empezaron a andar, ya tenía un orden, tenía un rumbo, y emocionalmente esas pequeñas brechitas que yo había permitido de resentimiento y de desmotivación, fue el caso porque el pastor César me entendió tan bien y yo me siento tan identificado en esta temporada con él que dije, es como que alguien hubiera hecho todo a mano, así, todo lo puso aquí y de manera perfecta y todo empezó a engranar y dije, listo, y ahora estoy en ese proceso y es bravazo porque yo siento que también que mi pastor confía en mí y además de que me lo dice, me lo demuestra. Y eso es bravazo porque me ha permitido estar en áreas y desarrollarme en áreas en las que no solamente yo aporto algo, sino que también aprendo. Entonces yo sigo en ese proceso de mi llamado, desarrollar mi llamado, mi propósito, pero creo que estoy al 1% de todo lo que Dios tiene para mí y es que podemos hacer. Wow, sí, yo lo he visto, ¿no? O sea, cómo la cobertura puede traer bendición y cómo el pastor César confía en ti y puede legarte cosas. Eso, o sea, es como que, ok, toma, te lo entrego, ríndeme cuentas, pero desarróllate. Yo confío en o sea, y eso también pasa por un tema de discernimiento. Él no le entrega, Claro. no le entrega a cualquiera, ¿no? O sea, él sabe hacerlo. Y eso también carga en nosotros una responsabilidad. Carga. Una responsabilidad de, ¿sabes? Tengo que cumplir con mi pastor, no puedo decepcionarlo. Y también entender mi proceso. Perdón, César, perdón, mi pastor. Y yo estoy arreglando todo. Pero nada, es bravazo. Yo me siento súper, súper amado y súper respaldado por él. Wow. Y eso es que lo respete más. Estoy encima pelotero, juega pero bien. Sí. Sí, para los que no saben, somos
Con ciervos. De adultos y yo de jóvenes. Adultos jóvenes. Wow, y sí, y te estamos viendo ahora mucho en el tema de los jóvenes, ¿no? En Sí. Next, en todo lo que está pasando ahora en Next. Es una señal de que sigo siendo joven. No, y de hecho es algo que quema mucho en mi corazón. Así, de verdad quema mucho en mi corazón el poder mostrar a los jóvenes, a los adolescentes, la iglesia como realmente, como es Jesús, como es Dios. Es chévere, es auténtico, es bacán ser cristiano, no es ser aburrido, todo lo contrario. O sea, es hasta, vamos a usar la palabra, no sé si está bien usada, adictivo. A veces yo estoy en mi trabajo, me pongo a escuchar una oración que me conmueve el corazón y me dan ganas de salir de ahí, meterme en mi cuarto y ponerme a escuchar la música a todo volumen y cantar y gritar porque, o sea, eso es ser, o sea, a veces me dan ganas de tirarme en el suelo y adorar en la iglesia porque yo creo que eso es, o sea, parte de adorar a Dios también es expresarte como lo sientes tú, tirarte al suelo, llorar, arrodillarte, no parte por una religiosidad, parte por expresar cuánto tú lo amas y cuánto tú lo sientes. Y hay momentos en los que puedes no querer tirarte al suelo, como hay momentos en los que simplemente es solo llorar y quebrantarte y tal, y hay momentos en los que quieres saltar y gritar de alegría y, y tirarte y darte 10.000 volantines, todo eso es expresión de... Y eso, o sea, yo quiero que eso, o sea, ser cristiano es chévere, ser chévere. Hoy, mis amigos que no son cristianos me dicen, no, hey, tú estabas metido en la iglesia y no sé qué. Oye, ¿cómo es esa? Ay, yo les empiezo a explicar, no, oh, es bravazo, porque alucina que vi esto, y les empiezo a contar algunas locuras que gracias a Dios he podido ver, sobre todo en Brasil y tal. Oye, ¿qué hablas? ¿En serio? ¿Cómo así? Ah, tal y tal y tal. No te creo. A ver. Y yo tengo un video de una amiga que estaba con yeso, oramos por ella y pum, fue sanada. Wow. Y ellos lo ven y dicen, no, en verdad, sí, ahí está. O sea, no es algo no es una grabación que me han mandado, es algo grabado, ¿verdad? Oye, ¿qué hablas? La historia de Sadrach, Mesach y Abednego es una historia que es absurdamente loca, chévere, bravaza. Y no es tan conocida. Y cuando yo le digo, "Ay, ¿tú sabías que hay una historia de 3 chicos que fueron metidos a un horno de fuego y salieron ilesos, ni siquiera olían a humo? ¿Qué hablas? No te creo. Sí, eso está en la Biblia. ¿Cuál Biblia? La Biblia, pues. ¿Qué hablas? Y empiezo a leer, les explico y, ¡ay, qué hablas! ¿Qué locas? O sea, tanto ser cristiano como la Biblia habían estado metidos en una bolsa ¿sabes qué? Eso es para abuelitos, de gente cuadrada, de gente eterna. Y no, nada que ver. Ser cristiano es chévere, ser cristiano es bacán. O sea, no es algo negativo, todo lo contrario. Porque, a ver, había esta moda de ser cristiano es ser anticuado, pavo, monse. Y que te juzguen. Y que Porque te juzguen. yo tengo amigos, por ejemplo, en la escuela y es como, me dicen, es que tú eres tú eres diferente, o sea, como que tú no nos juzgas. O sea, mis amigos toman decisiones y es como que me dicen, es que yo soy así, pero tú no me juzgas y es chévere y me siento bien. Y es como, te preguntan más. Ahora hacen bromas cristianas, ahora se han vuelto lo más cristianos y me dicen, amén. Sí, se lo queda. O sea, claro, tú tienes que tomarlo bien porque es como que, oye, chévere, están entrando en la onda, están empezando a entender el lenguaje. Sí. Porque en la chamba también, "Ay, ya sé lo que es un pastor, ya sé que eres un... Porque ellos no, o sea, para nosotros es un término normal, es un título bacán, ¿no? Pero para para la gente que no es cristiana, ser pastor es como que, ovejitas, carneritos. Y no, o sea, ya empiezan a entender un amén, empiezan a entender estas frases y términos que usamos en la Biblia que al final ellos empiezan a relacionar y dicen, no, me gusta esta frase. No, hay gente que cuando está cerca a mí no dice lisuras. Porque no me escucha decir lisuras. Sí, y a veces se es sienten cierto. cortos de hablar, de tener ese lenguaje a veces tan tosco, ¿no? Tan grosero. Entonces estás causando un impacto. O sea, están viendo a Dios. Me da risa porque una de las cosas que a mí me dicen mucho es, tú tienes el don de transformar, o a través de ti el Espíritu Santo transforma ambientes, alegría y tal. Es como, gracias Dios porque no soy yo. Porque eres tú que estás manifestándote a través de mí. Y el día en el que deje de tener esa percepción es porque algo está sucediendo conmigo y es donde, ¡pum!, tiene que saltar esa alerta. Igual yo siempre trato de estar alerta y obviamente hay veces en las que se me escapan.
y tengo que ir a mi cuarto y Señor, ¡ay, perdóname! Erré, me equivoqué, pero sí, hasta me desvié. Me emociona, es que a veces me emociona tanto hablando de Dios y de las cosas que nunca había estado orgulloso ni siquiera de mí mismo. Y ahora sí es como que, ¡ay, qué chévere que Dios hace cosas conmigo, mañana! Ajá. Yo decía al comienzo, perdón la baja autoestima, Dios usó hasta un burro, ¿cómo no me va a usar a mí? ¿No? Es como que es irreal todo cómo Dios te usa, ¿no? O sea, cómo eres instrumento para Él. Y hay momentos en los que Y que yo... a pesar de todo te use, a pesar de todas las tonterías que has hecho, te sigue ¿Y usando. qué haces? Dices, no. Yo me acuerdo, o sea, yo es como que digo, Señor, pero hoy, porque yo suelo adorar tipo 1 hora y después leer la Biblia otra hora y me tomo mi tiempo, la verdad. O sea, como vivo sola también pongo la música a todo volumen y adoro y toda la cosa, ¿no? Nadie te calla. Nadie me cae acá. Y ya, pues, ¿no? Y había momentos en los que estaba en finales y cosas así y no tenía tiempo y decía, no, es que no he pasado lo suficiente con Dios, entonces, y la culpa no me va a usar. Y ese día tenía Eso. GC, ayer también, y dije, pucha, le decía, Gene, perdóname por no repetir, pero estoy en exámenes y estaba volviéndome loca cuando, ya no sé cuándo ha sido la última semana que no tenía exámenes, ya no la recuerdo, o sea, ya, mi cabeza ya la bloqueó. Y bueno, entonces estaba ahí y dije, pucha, hoy día ya hice mi debo, pero lo hice como que 1 hora. Por cumplir nomás. No fue suficiente. Dije, sí, no fue suficiente esta palabra, pero la comparto, Dios, pero dime qué quieres que diga en esto. No entiendo el mensaje, ya yo lo digo, soy obediente, pero ¿qué más le Claro. meto? No tengo testimonio en esta parte. ¿Qué le digo a mis chicas, no? Pero bueno, di la palabra, lo que creo Dios había puesto en mi corazón, ¿no? Di la palabra, todo, y en la administración, Dios me sorprende de una forma en la administración que yo digo, hay momentos en los que yo literalmente me rindo ante Dios y leo, Señor, si tú quieres revelarte, orando, ¿no? Le digo, Señor, si tú quieres revelarte hoy en GC, hazlo, ¿no? Espíritu Santo, tome el control de toda la situación, ¿no? Y ayer ministrando, justo le contaba a los chicos ahorita, ¿no? Si estaba ministrando a una discípula y con ellas dos siempre me pasan cosas locas, te juro, siempre. O sea, Siempre ellas son dos, discípulos. ellas dos siempre son como que las que me dicen, oye, Luana, pero ¿cómo sabes? Y yo le dije, no soy yo, es Dios, pues, ¿no? Y estábamos hablando, toda la cosa, y ¿sabes? Obedecer a Dios es para locos. Porque te dice cosas que tú en ese momento me dicen, ¿no? Yo estaba ministrándola y Dios me hablaba y toda la cosa. Y yo veía cosas cuando la ministraba en imágenes y yo se las decía, pero vi una imagen media loca que era una máquina de escribir, pues, ¿no? Y dije, pero esa máquina, ¿han visto esas que tienen las teclas? Exacto, y sí, esas. Y yo dije, pero ¿cómo le digo que es una máquina de escribir ministrándola? No entendía, ¿no? ¿Será que conoce máquina de escribir? Dije, no, de nuevo la misma edad, no creo que nunca haya visto, ¿no? Pero bueno, y pasa eso y le digo y después hablamos y me dice, sí, que yo antes hacía esto, bla, bla, y empezamos a desarrollar y y cuando ellas me dicen eso y yo las ministraba y ellas lloraban y siempre que ellas lloran yo termino llorando, pues, ¿no? Porque yo me muestro muy vulnerable con ellas y yo les dije, es que no sé cómo, ¿no? O sea, yo le dije, yo no merezco que Dios me use de esa manera, pero lo está haciendo y estoy tan feliz porque te habló y me usó y es como que, y tu corazón se llena de alegría y es como que se van y yo vuelvo a llorar sola y digo, Señor, qué bueno eres porque no merezco nada de lo que me está pasando y tú sigues ahí, ¿no? Y tú sigues diciéndome, oye, Luana, yo estoy contigo, ¿no? Y creo que ese es el hecho de la mayoría de los jóvenes cristianos, que es como que experimentar y creerte que sigue siendo digno, ¿no? O sea, sigue siendo usado, sigue siendo, ¿no? Llamado. ¿Y cómo identificar? Mira, o sea, Álvaro, ¿cómo identificar que eres usado y sacarle más provecho, ¿no? O sea, yo imagino que tú ves a tus papás y hay muchísimas cosas que has aprendido de ellos. Sí, pucha. Que sí es infinito todo lo que hay cosas que he aprendido de ellos sin que me enseñen. Muchas cosas que yo he aprendido de ellos no me han enseñado. Pero sobre todo el tema de integridad, porque las mismas personas que yo veía cuando les tocaba predicar y ministrar son las mismas personas que yo veía en mi casa. Cuando almorzábamos, cuando cenábamos, en Navidad, en las fiestas familiares. Yo jamás en mi vida vi a mi papá tomar un solo trago o decir una sola lisura. Yo creo que si yo hubiera escuchado en mi casa una sola lisura, que no es la mía, se me hubiera derrumbado Lo que pensaba. mucho, Más. mucho más. O sea, yo creo que hubiera causado un efecto bien fuerte. Pero, nuevamente, siempre vi las mismas personas que todo el mundo puede ver en la iglesia, mis papás, es lo mismo que están en casa. Exactamente lo mismo. Y es algo que yo puedo sí rescatar y golpearme el pecho. Porque, o sea, yo y mis papás, o sea, yo quiero ser
por lo menos como mis papás. Wow. Es que son, o sea, yo ese es creo que es el mayor ejemplo. El tema de integridad con ellos es absurdo. Wow. Y bueno, creo que este episodio hemos cerrado con eso, de cuán importante creo que también es vivir en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y bueno, ¿cómo tú le dirías a los jóvenes ahora de que puedan vivir un poco más, aceptar ese propósito que tiene Dios para ellos, aceptar que Dios los ama y poder amar, ¿no? O sea, amarlo. Y capaz si hay personas que se han alejado y son como en el hijo pródigo que puedan regresar a casa, si puedes darles una palabra y también poder orar por ellos y por el podcast, ¿no? Le metiste, pero Sí, sí, todo. sí. Genera por Ya. partes. Una prédica van a hacer acá, una administración. A ver, hay una palabra que a mí me dieron que me retumbó en el corazón, y es que un pastor me dijo: Álvaro, tú has sido diseñado para fracasar lejos de Dios. Me lo pudo haber dicho de otra forma, me pudo haber dicho: tú fuiste creado para tener éxito al lado de Dios. Pero lo que yo necesitaba era esa zamaqueada de: oye, tú has sido diseñado para fracasar lejos de Dios. Y cuando me dijo eso, primero que sí es una frase muy fuerte porque me lo dijo encima serio, pero al mismo tiempo fue como la historia de mi vida. Cuando me dijo eso fue la historia de mi vida, es como que, oye, yo no he tenido nada de éxito hasta que empecé a ser realmente cristiano. Entonces, creo que hay un montón, estoy seguro que más de uno se va a identificar con esa frase. O sea, nosotros sabemos cuánto y qué éxito hemos tenido, si es que has tenido o no. Pero los que hemos crecido en un hogar cristiano, los que tenemos esa semilla de Dios, sea que estés involucrado o no íntimamente con Dios, todos hemos sido diseñados. Voy a hablar más específicamente a aquellos que hemos crecido en un hogar cristiano. Yo creo que esta frase, Dios santo. Perdón, que me da un toque. Está bien, ¿no? a mí yo tengo el toque de ya. Creo que todos aquellos que hemos crecido en un hogar cristiano tenemos un llamado sin ninguna duda a ser líderes, a ser cristianos como tal. Entonces, hay un spoiler, y es que te va a llegar. Sí o sí te va a tocar. Y es mejor que tú tomes la decisión por tus propios medios, porque cuando Dios decide que este es el momento, el proceso va a ser difícil y doloroso. Y lo digo por experiencia propia. Me hubiera encantado en una de esas ocasiones en las que yo intenté acercarme antes de la definitiva, porque me hubiera ahorrado muchos problemas. Entonces, mi consejo es: estás a tiempo. Si aún no has decidido por Dios, este es el momento. Nunca es tarde. Casi nunca es tarde. Pero hoy es un buen día. No importa en qué momento estés escuchando, ahorita es un buen momento para ir a tu cuarto, encerrarte y decir: ¿sabes qué, Dios? No quiero vivir más en lo que he estado viviendo. Quiero caminar del lado correcto de la historia. Yo creo que ese es el consejo, porque tarde o temprano te va a llegar. Y si Dios toma la justicia por sus manos y decide que es tu momento, créeme que va a costar más. Y hablamos la otra vez el versículo que le mandé a Gene, no me acuerdo dónde estaba, era el de tenía que sufrir, ¿no? ¿Te acuerdas? Ya. Decía, o sea, literalmente dice, ¿no? O sea, tenía que sufrir o sea, en Salmo 119, 71, 72 dice: estuvo bien que me hicieras sufrir porque así entendí tus enseñanzas. Para mí ellas son de más valor que el oro y la plata. Y créeme que le vas a decir: estuvo bien que me hagas sufrir. Sí, Que es la única forma de que aprenda. Y aun cuando él mismo decida, todo va a ser un proceso. La vida cristiana se trata de procesos. Y los procesos muchas veces cuestan y duelen, pero tú miras atrás y dices: valió la pena Cada lágrima. valió la pena cada momento en el que estaba triste, y después vas a celebrar con alegrías, pero nuevamente vas a tener otro proceso. Así que tienes que acostumbrarte. Solo que si vas a esperar a estar al fondo del hoyo, es un proceso del que va a costar aún en el doble. Sí. Entonces,
es eso. Y recordar Jeremías 1:5, que justo lo hemos mencionado durante el capítulo, ¿no? De que Dios nos ha elegido antes de que naciéramos. Antes del vientre de nuestra madre, tal cual. Sí. Y podrías orar por los que te están escuchando y por el podcast. Sí, claro. Vamos a orar. Papá, te doy tantas gracias por este podcast, Dios, por este momento, por esta conversación. Sabemos que tú has sido quien ha guiado y dirigido esta conversación, Señor. Tú eres el productor general, tú eres el dueño de este podcast, papá. Te pido que puedas bendecir a todos, a Génesis, a Luana, a Jesús, papá, a todos aquellos que forman parte de este increíble podcast. Te pido que puedas seguir equipándolos, que puedas seguir dándoles ese brillo y que puedan llegar a todas las personas, Dios, que te conocen y aún aquellos que no te conocen y entienden y vean que tú eres un Dios divertido, que eres un Dios que confronta, un Dios increíble, Dios, el mismo Dios que nosotros vemos y conocemos, Espíritu Santo. Te pido también que puedas trabajar, Dios, que puedas guiar a cada uno de los jóvenes, Dios, que está pasando tal vez por un momento de duda, que no sabe cómo acercarse a ti, Señor, que puedas activar y trabajar en sus corazones para que ellos puedan pasar un proceso en el que conozcan al Dios verdadero, al Dios real, Señor, al Dios que ellos saben que necesitan, y aún aquellos que no saben que te necesitan, que ellos encuentren esa necesidad, que ellos encuentren en ti, Dios, esas respuestas que tanto están necesitando, papá. Te pido que los cubras, que los protejas, Señor, que ellos puedan ver en ti un Dios maravilloso, que ellos puedan ver en ti la luz que ellos están necesitando, Dios, para que ellos puedan desarrollar todo aquello por lo que tú los creaste, Dios. Espíritu Santo, bendice este lugar, bendice este podcast, bendice a cada una de las personas que están escuchando este podcast, que tu mensaje llegue a sus corazones, Dios, y que sea sembrada una semilla, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Buenísimo.